Hola chicas y chicos, continuamos con la historia de la filosofía en la modernidad y estoy encantado de presentaros a Immanuel Kant, ¿no? El filósofo ilustrado alemán, nace en 1724, fallece en 1804, vive la Revolución Francesa y las noticias de la Revolución Francesa fue de las pocas cosas que le sobresaltó en su vida, según él narra, y porque es una persona bastante rutinaria, ¿no? Y bueno, nació en Alemania, luego eran Prusia y la ciudad de su nacimiento, muerte, donde transcurrió toda su vida fue la ciudad de Königsberg, ¿no? Él desarrolla una filosofía que va a tener en cuenta las dos corrientes de pensamiento que hemos visto con anterioridad, es decir, racionalismo y empirismo, y desarrolla un método propio que es el método trascendental. También podemos caracterizar su filosofía como a priorismo kantiano. Pues vamos a iniciarnos en la propuesta de Kant. ¿Cuál es el objetivo de su filosofía? Pues es el propio de esas dos corrientes que he mencionado, que son el racionalismo y el empirismo. ¿Qué se estaban preguntando al fin y al cabo, racionalismo y empirismo? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento, ¿no? Por lo tanto, las reflexiones sobre las posibilidades de conocer y en particular sobre qué facultades cognitivas son las que nos pueden hacer posible llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? De la realidad. El racionalismo, pues el racionalismo había afirmado que el conocimiento se desarrolla a través de la razón y que ella misma encuentra aquellos son elementos primarios, que son las ideas innatas, a partir de las cuales deductivamente puede desarrollar el resto del conocimiento. El empirismo considera que no es la razón a partir de ideas innatas, sino que es la experiencia lo que nos posibilita el conocimiento. Por lo tanto, estaríamos hablando de un conocimiento sensible, ¿no? Recordar que en el empirismo, nosotros conté brevemente a Locke, nos centramos más en Hume, y en Hume se estableció una crítica, ¿no? Acerca de la capacidad humana de conocer, ¿no? Esa postura de Hume es muy importante y genera mucha influencia en el pensamiento de Kant, porque Kant, al ser alemán, es educado en el racionalismo, que bien deriva en el racionalismo alemán que deriva de Leibniz. Y bueno, a partir de un discípulo de Leibniz que se llama Wilhelm Wolff, y él piensa que, originariamente, ¿no? Por su formación, que la razón es capaz de desarrollar el edificio del conocimiento, que no tiene límites, que puede, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que lee a Hume, ¿no? Y entonces él dice que despierta del sueño dogmático de la razón, ¿no? Del sueño dogmático. Este sueño dogmático de la razón, pues es esa pretensión de la razón de poder abarcar el saber, ¿no? Y es dogmático porque la razón no se lo cuestiona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le saca de este sueño dogmático de la razón? Hume, la lectura de Hume, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues él quiere saber, Kant, quiere saber si la razón es capaz de construir ese edificio del conocimiento, si realmente lo es. Por lo tanto, su filosofía se va a constituir en una filosofía crítica, en el sentido de que va a analizar las condiciones de posibilidad del conocimiento y hasta dónde es posible establecer, ¿no? El conocimiento, es decir, establecer límites del saber. Y para ello la razón, a sí misma, debe realizar un juicio sobre sus posibilidades de conocer. Pero ¿quién lo va a realizar? La razón. Es la razón misma quien se tiene que juzgar, quien tiene que establecer hasta qué punto puede conocer o no. Entonces es la razón analizándose a sí misma, haciendo crítica de sí misma. Y por eso esta razón es autónoma, tiene autonomía, porque es ella misma quien se va a dar las normas y establecer los límites, ¿de acuerdo? Y para desarrollar esta labor va a desarrollar un método crítico, ¿de acuerdo? Porque hay que establecer los límites de la razón. Hay que saber hasta dónde puede la razón, ¿no? El... Perdón. En esa medida, Kant va a plantear que en la filosofía, ¿no? Nos podemos plantear cuatro problemas fundamentales, ¿no?
que responden a 4 preguntas. Una es ¿qué puedo conocer?, que desarrollan un texto fundamental, que es la crítica de la razón pura. Otra sería ¿qué debo hacer?, que desarrollan otro texto muy importante, que es la crítica de la razón práctica. Y luego hay otra que es ¿qué me cabe esperar?, que desarrollan un texto que es la crítica del juicio, que serían las 3 críticas de Kant. Y él considera que estas 3 preguntas se pueden resumir en una fundamental, que es la de qué es el hombre. Nosotros a lo que nos vamos a dedicar es a estos 2 momentos del pensamiento kantiano. A la de qué puedo conocer, y por lo tanto estaríamos dando respuesta a la cuestión acerca de la teoría del conocimiento de Kant, ¿no? Y por otra parte tendríamos el problema de la ética o la moral con la pregunta de qué debo hacer, ¿no? Entonces, bueno, la vamos a ver por separado. Primeramente, qué puedo conocer de la crítica de la razón pura, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y pues, aquí tenéis una viñeta que yo creo que es ilustrativa, ¿no?, de Kant, ¿no? Pues si lees a Kant, pues eres un ser extraño, ¿no? Pues como si dedicas a la filosofía, pues animaros a ser extraños, ¿no? A extrañaros del mundo, ¿no? Admiradlo y asombraros. Filosofar. Bueno, continuemos. Como vimos, Kant quiere saber si es posible la ciencia, si establecer los límites del conocimiento racional de la razón, y eso lo tiene que realizar la razón misma. Por eso lo realiza o propone una crítica de la razón pura, ¿no?, en el uso teórico de la razón, ¿no? El método que va a utilizar, ¿cuál es? Pues el método trascendental o crítico. Recordad que hablábamos al principio del método trascendental como modo de caracterizar la filosofía de Platón. ¿Por qué es trascendental? Porque intenta establecer los límites y las posibilidades del conocimiento. Lo trascendental, cada vez que lo nombre o lo leáis y lo vinculéis a Kant, entender que lo trascendental se pregunta por las condiciones de posibilidad. Como estamos hablando ahora del conocimiento, serían las condiciones de posibilidad del conocimiento, que es lo que hace posible el conocimiento, el saber. ¿De acuerdo? El saber, al fin y al cabo, pues lo identificamos con la ciencia. Por lo tanto, la pregunta se transforma en si es posible la ciencia. Y si contestamos que sí es posible la ciencia, habrá que hacer un análisis trascendental para saber qué es lo que hace posible la ciencia, ¿no? Él parte de un hecho, que la ciencia es posible, porque la física y la matemática son ciencias. Por lo tanto, deberemos establecer esas condiciones de posibilidad del conocimiento científico que se dan en la física y en las matemáticas. ¿Para qué? Para averiguar en última instancia si la metafísica puede ser una ciencia, es decir, si la metafísica cumple las mismas condiciones que la física y la matemática para ser una ciencia o no. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde vamos a establecer los límites, ¿de acuerdo? Y donde nos va a llevar la crítica de la razón pura. Por lo tanto, la pregunta que le va a interesar a Kant es si es posible la metafísica como ciencia, porque la ciencia sí es posible. Porque ya tenemos la física y la matemática, como acabo de mencionar. Entonces ahora nos queda por saber si la metafísica es posible como ciencia. Para ello debemos preguntarnos qué es lo que hace posible a la ciencia, método trascendental, y una vez que tengamos esas condiciones de posibilidad del conocimiento científico establecidas, resultará que todo aquello que tenga pretensión de ser ciencia ha de cumplir esas condiciones de posibilidad. Y entonces ahí es donde Kant se preguntará, ¿cumple la metafísica esas condiciones? Y dependiendo de la respuesta a esta pregunta, es decir, si contestamos que la metafísica no cumple esas condiciones, tendremos que responder a esta otra pregunta, que la metafísica no es posible como ciencia. Si contestamos que la metafísica sí cumple esas funciones, tendremos que responder que la metafísica no es posible como ciencia. Por eso es importante establecer esas condiciones de posibilidad, y por ello desarrolla Kant este método trascendental. ¿De acuerdo? La metafísica se ocupa fundamentalmente de 3 realidades: del alma, del mundo como totalidad y de Dios. Entonces, habrá que ver si la metafísica es capaz de establecer un discurso racional acerca de estas realidades. A Kant, entre otras cosas, le llama la atención que, por ejemplo, en el ámbito de la física, en el ámbito de la matemática, son ámbitos del saber que han ido progresando a lo largo de la historia de la humanidad, y los científicos han ido llegando a consensos. Es cierto que la física ha ido cambiando a lo largo de su propia historia, pero en un momento determinado
de la historia de la física, los físicos aceptan los mismos presupuestos, las mismas leyes, las mismas teorías en términos generales, ¿no? Los matemáticos igual, ¿no? Pero sin embargo los metafísicos no nos hemos puesto de acuerdo nunca. Es decir, discutimos acerca del alma, ¿no? De qué cualidades tiene, si es inmortal, no es inmortal, es material, es inmaterial, el mundo tiene un origen, no tiene un origen, hay causa libre en el mundo, Dios existe, no existe, qué cualidades tiene, qué incompatibilidades hay entre las cualidades que predicamos de él, ¿no? Entonces ahí no nos ponemos de acuerdo, ¿no? En la historia de la filosofía que llevamos, ¿no? Pues os habéis dado cuenta que cada filósofo tiene una postura distinta. Y las posturas de los filósofos que históricamente situamos con más cercanía no anulan las respuestas o las propuestas de los filósofos que encontramos temporalmente en momentos más antiguos, ¿no? Que por ejemplo en la física eso ocurre, ¿no? Es decir, bueno, la física de Aristóteles pues era la física de Aristóteles, ¿no? Pero hoy en día los físicos no aceptan esa física geocéntrica y geoestática, pero en la metafísica no ocurre eso, ¿no? Es decir, no nos ponemos de acuerdo, opinamos, pues bueno, vamos a ver si aquello sobre lo que discutimos, sobre estos problemas, ¿no? Alma, mundo y Dios, pues vamos a ver si podemos hacer ciencia, ¿no? Es decir, ya saber lo que es, ¿no? Lo que estamos haciendo. Kant establece que en el conocimiento podemos diferenciar dos condiciones, unas que son empíricas y otras que son trascendentales. Las condiciones empíricas derivan de nuestra capacidad o incapacidad de percibir, es decir, de tener percepciones, ¿no? Experiencias del mundo exterior, ¿no? Y dependen mucho de qué, del contexto en el que se percibe. Entonces, claro, depende de cada uno, en tanto que depende de cada uno, el conocimiento empírico pues es particular, ¿no? Pertenece a cada uno, ¿no? Y como cada uno tenemos un conocimiento empírico distinto, pues al final termina por ser contingente. Acá lo que le va a interesar son las condiciones trascendentales, ¿de acuerdo? Las condiciones trascendentales son a priori, que eso es un término fundamental en Kant. A priori vamos a entender por ello independiente de la experiencia, que viene aquí. ¿Qué es lo a priori? Lo independiente de la experiencia. Lo que no depende de la experiencia. Lo que no deriva de la experiencia, ¿de acuerdo? O sea, porque si derivara de la experiencia, pues sería particular y contingente, y no, porque lo a priori es lo universal y necesario. Y por lo tanto, como es independiente de la experiencia y no deriva de ella, todo lo contrario. Esto a priori es lo que posibilita la experiencia. Por lo tanto, lo a priori es aquello que es independiente de la experiencia, es universal y necesario y posibilita la experiencia. Y eso es fundamental, porque esas van a ser las condiciones trascendentales, las condiciones de posibilidad del conocimiento. Daros cuenta que aquello que condiciona el conocimiento debe ser anterior al conocimiento. Kant acepta que todo conocimiento deriva de la experiencia, pero no todo conocimiento se reduce a la experiencia. Es decir, el conocimiento empieza cuando tenemos experiencia, pero tiene que haber algo que posibilite la experiencia. ¿Qué es ese algo que posibilita la experiencia? Pues son las condiciones trascendentales que son a priori. Y que por ser a priori son independientes de la experiencia, universales y necesarias. Y bueno, y eso es lo que va a diferenciar lo que se puede hacer ciencia o no, de lo que puede ser ciencia o no. Se preguntará, por lo tanto, para saber cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, ¿qué es la ciencia? Dice, ¿la ciencia qué es? Lo contenido en un juicio. Entonces dice Kant, bueno, un juicio es un enunciado del tipo S es P, donde S es el sujeto y P es el predicado. Por lo tanto, un juicio es aquel enunciado en el que predicamos algo de un sujeto, ¿no? Entonces dice, los juicios científicos, ¿cómo son? Pues bueno, pues los juicios científicos tienen dos características. Son extensivos porque de la ciencia esperemos que aumenten nuestro saber, incrementen nuestro saber, y esperamos que ese saber que incrementamos sea universal y necesario. Es decir, cuando Newton formula la ley de la gravitación universal, amplía el saber, pero además lo hace de un modo universal y necesario. Es decir, la ley de la gravitación universal es un saber universal y necesario. O sea, no es que para unos sí, para otros no, la ley de la gravitación universal rija el movimiento de los sólidos, de los cuerpos. No, no, es que lo hace, ¿no? En un sentido universal y necesario. Por lo tanto, los juicios científicos tienen que tener estas dos características, de tal modo que todo juicio científico debe ser extensivo, universal y necesario. Esos son los juicios científicos. Y ahora se pregunta Kant, ¿qué tipos de juicio existen? Y dice, bueno, pues nosotros cuando analizamos los tipos de juicio, los modos en que relacionamos un sujeto de un predicado, pues tenemos de una parte juicios analíticos y juicios sintéticos. Los juicios analíticos no son extensivos. No son extensivos. ¿Por qué?
Porque la extensión del predicado está contenido en el sujeto. Es decir, lo que digo en el predicado es una información que estaba previamente en el sujeto. Por ejemplo, los enunciados de identidad. Cuando digo Pedro, es Pedro. Cuando yo digo Pedro, es Pedro. Y analizamos esto. El predicado está contenido en el sujeto, ¿no? En el mero análisis del sujeto ya entendemos que está el predicado, que es el mismo, ¿no? Porque es un enunciado de identidad, ¿no? Por lo tanto, los juicios analíticos no son extensivos. ¿Qué ocurre a los juicios analíticos? Claro que son a priori. La característica de lo a priori es que son universales y necesarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una vinculación entre los juicios analíticos y los juicios a priori, ¿no? Los juicios analíticos tienden a ser a priori. Y por otra parte tenemos los juicios sintéticos, en los que el predicado no está contenido en el sujeto, ¿no? Y por lo tanto son extensivos porque amplían la cantidad de conocimiento, incrementan nuestro saber, ¿no? Estos juicios, que pues, por ejemplo puede ser que digo Pedro es mi mascota. Del mero análisis, vamos a salir mal, del mero análisis aquí del sujeto que es Pedro, no se sigue el predicado que sea una mascota, ¿no? Sí, bueno, Pedro puede ser una mascota o puede ser un ser humano o puede ser, ¿no?, otras cosas. Por lo tanto, los juicios sintéticos amplían nuestro saber porque meramente con nombrar el sujeto Pedro no sabemos que estamos hablando de una mascota, necesitamos introducir el predicado, por lo tanto ampliamos el saber, pero lo ampliamos de un modo particular y contingente. Es decir, cuando yo digo Pedro es mi mascota, eso no es un conocimiento universal y necesario. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si los juicios científicos son extensivos, vamos a cambiar esto. Si los juicios científicos son extensivos, deben ser sintéticos. Y si deben ser universales y necesarios, deben ser a priori. ¿De acuerdo? Esos son los juicios científicos. Por lo tanto, los juicios científicos, por ser extensivos, universales y necesarios, son los juicios sintéticos a priori. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la ciencia se compone de juicios sintéticos a priori, por lo tanto la ciencia son juicios sintéticos a priori. Por lo que la pregunta acerca de qué es lo que posibilita la ciencia se transforma en la pregunta de qué es lo que hace posible los juicios sintéticos a priori. Porque la ciencia son juicios sintéticos a priori. De tal modo que la pregunta de si es posible la ciencia se transforma en la pregunta de si son posibles los juicios sintéticos a priori. Es decir, esa relación hay que entenderla. Es decir, lo que hace Kant es decir, ¿qué es la ciencia? Bueno, lo contenido en juicios sintéticos a priori. Por lo tanto, si yo me pregunto, ¿es posible la ciencia? Me estoy preguntando, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori? Y en la pregunta trascendental de ¿qué es lo que hace posible la ciencia? Lo que debo plantearme, por extensión, sustituyendo ciencia por juicios sintéticos a priori, es ¿qué es lo que hace posible los juicios sintéticos a priori? De tal modo que las ciencias, la física y la matemática, se encuentran las condiciones que hacen posible los juicios sintéticos a priori. De tal modo que si quiero saber si la metafísica es una ciencia, debo preguntarme si son posibles los juicios sintéticos a priori en el ámbito de la metafísica. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una relación de identidad entre la ciencia y los juicios sintéticos a priori y es transformar unas preguntas en las otras. Por ello, como ya he adelantado, ¿no?, la pregunta va a ser esta. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿De acuerdo? Que es lo mismo que preguntarse, ¿es posible la ciencia? Está aquí la pregunta, ¿de acuerdo? Porque lo que hacemos es identificar la ciencia con los juicios sintéticos a priori. Es la misma pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda pregunta, entonces lo que hará Kant es preguntarse en cada ámbito si son posibles estos juicios sintéticos a priori. Cada ámbito me refiero a cada ámbito del saber. Y por lo tanto se va a preguntar, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas? Porque las matemáticas son una ciencia.
Y esto lo va a analizar en una parte de la crítica de la razón pura, que es la estética trascendental, y va a analizar la facultad de la sensibilidad. ¿De acuerdo? La sensibilidad es capaz de establecer un conocimiento científico. Pues ya veremos, a ver si cumple esos requisitos para poder establecerlo científico. Se vuelve a preguntar, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? Y esto lo va a analizar en otra parte de la crítica de la razón pura, que es la analítica trascendental, donde va a analizar otra facultad que es el entendimiento. A partir de aquí, como las matemáticas y la ciencia, y la física son ciencias, pues quedarán establecidas las condiciones del conocimiento científico, Porque en tanto que son ciencias, al analizarlas podremos averiguar esto. ¿Cuáles son las condiciones del conocimiento científico? Y en otra parte de la crítica de la razón pura se preguntará, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? ¿Es la metafísica posible como ciencia? Esto lo analizará en la dialéctica trascendental y aquí realizará un análisis de la facultad de la razón. ¿De acuerdo? Si de aquí extraíamos las condiciones del conocimiento científico, aquí se preguntará, ¿la metafísica cumple esas condiciones? Y contestaremos sí o no. Si contestamos que no, la metafísica no es posible como ciencia. Y bueno, pues con esto empezaríamos ya a analizar cada una de esas tres partes que he establecido, ¿no? De la crítica de la razón pura. Y bueno, espero haber sido claro. Consultar por favor los apuntes en clase, plantear dudas. Y nada, espero haber sido útil en esta exposición. Y nos vemos. Un saludo, chicos y chicas.